Primera Timoteo 4. Como ustedes saben, me gusta contar los sermones. Vamos por el sermón número 21 de la serie, aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Que el Señor añada bendición a esta palabra que hemos leído. Hoy vamos a tener una reflexión con el título Alerta contra la apostasía. ¿Saben lo que es apostasía? La palabra apostasía, en su significado más básico, significa desviarse del camino, deslizarse pudiera ser también, apartarse. Y si eso es apostasía, todos nosotros hemos pecado de apostasía porque heredamos esa actitud desde Adán. El profeta Isaías escribió, lo leemos en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en su Hijo Jesús, el pecado de todos nosotros. Pero esa frase, cada cual se apartó por su camino, nos dice, nosotros somos apóstatas por naturaleza. Nos desviamos y en lugar de ir hacia Dios, esquivamos. No queremos ir hacia Dios. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero una vez que el Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón del pecador para que ese pecador deje ese camino, su propio camino, el camino ancho que lleva a la perdición. Cuando uso esa frase, el camino ancho, siempre voy a hacer esta aclaración, porque la gente piensa que el camino ancho que lleva a la perdición solo se refiere a los drogadictos, borrachos, inmorales sexuales, quién sabe qué cosas muy escandalosas. Pero este que hemos descrito aquí, cada cual se apartó por su camino, ese es su camino, el camino ancho. ¿Por qué? Porque ahí usted decide qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, es su camino, así es de ancho. En cambio, en el camino angosto que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo, usted se niega a sí mismo y dice, no hago lo que quiero, sino lo que Él me diga. No lo hago cuando yo quiero, sino cuando Él me diga. Ese es el camino angosto. Pero entonces, una vez que el Espíritu Santo viene y actúa en el corazón para que usted deje su propio camino y ahora siga a Cristo, también se da la triste posibilidad de que algunos estaban siguiendo a Cristo superficialmente y no de corazón, entonces se da una apostasía de la fe. Habíamos dicho que la iglesia, en el capítulo anterior, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Una verdad que debemos conocer para poder defender, pero es posible entonces desviarse de esa verdad. Judas, en su carta, que tiene solo un capítulo, en el versículo 3, le dice a los que él escribe, os he escrito, dice, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos.
Y cuando él usa esa palabra por la fe, significa la doctrina de nuestra fe que fue dada una vez a los santos, la cual es, como es atacada por muchos flancos, tiene que ser defendida, al punto que él dice que contendáis. Él no nos llama a ser contenciosos, pero nos dice, cuando la verdad es amenazada, ahí sí es cierto que voy yo con la espada del Espíritu a dar la batalla y a defender la verdad. El mismo apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 6:20 a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Eso es la fe. Entonces, en ese sentido, la fe no es ese don de Dios por el cual creemos en Jesús. No, aquí se está refiriendo la fe a ese compendio de doctrinas, como lo dice, vuelvo a leer, oh Timoteo. Y en esa frase hay una expresión de urgencia. Oh mi hijo en la fe, oh mire esto que le voy a decir, póngale muchísima atención. Guarda lo que se te ha encomendado, no lo descuide. El depósito de la fe. Y veamos cómo lo expresa en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, los versículos 13 y 15. Segunda Timoteo 1, 13 y 15. Le dice, igual el apóstol Pablo, otra vez a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Atentos ahí. La forma de las sanas palabras. La forma es importante. A veces parece cristianismo y no es cristianismo. Ha perdido su forma. Por eso es que nosotros solemos hablar de reforma, por esa convicción de que el cristianismo con el paso de los siglos fue perdiendo su forma y debemos volver. ¿Y qué es volver a la forma? Sino volver a la Sagrada Escritura que nos dice cuál es esa forma. Y también le llama las sanas palabras. ¿Cómo contrastaríamos? ¿Qué serían no sanas palabras? Una doctrina que está enferma y contaminada. ¿Saben de lo que hablo? El apóstol le urgía a él: oh Timoteo, guarde esto, guárdelo como lo más preciado, el depósito de la fe, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y luego le sigue diciendo ahí en el siguiente versículo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, dice, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces veamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un misionero por excelencia, por eso era un apóstol, ¿verdad? Y él va con un grupo de personas que le ayudan a sus viajes. Él anda en la predicación del evangelio y en la plantación de iglesias. Y le escribe con esta urgencia a Timoteo para que él se sostenga firme, pero él le dice cómo se hace esto. Él le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer esta tarea. Pero si creemos que Él mora en nosotros, podremos. Y luego le dice: ya sabes que me han abandonado. Precisamente eso es apostasía. Como nosotros leemos también en Juan 6 que muchos ya no andaban con Jesús. Les pareció demasiado dura esa doctrina que Él dice que Él es el pan del cielo y que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Y eso, cuando oyen todo ese tipo de doctrina, dice: y muchos ya no andaban con Él. Eso es apostasía. Jesús mismo le tiene que confrontar a sus discípulos y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Nosotros tenemos que estar tan seguros de que esta es la verdad, de poder decir como Jesús, porque ¿qué hubiera hecho un predicador moderno cuando ve que se está yendo la gente? Usted está comenzando a predicar de cosas que a la gente no le gusta que se predique, se está yendo las personas. Entonces, para de predicar eso, como me contaron recientemente que cierto predicador, por predicar la santidad, lo echaron de su iglesia. ¿Cómo? Por predicar lo que la Sagrada Escritura dice, que sin eso no veremos al Señor.
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es prohibido hablar de santidad? Bueno, Jesús les dice, ¿queréis iros acaso? ¿Quieren ustedes apostatar también? Gloria al Señor, que el verdadero creyente va a responder como Pedro, que dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando vienen tantas situaciones que le hacen a usted querer desviarse o tropezar o devolverse del camino o abandonar esto tan complicado. Si el Espíritu Santo está en usted, usted podrá decir como Pedro, no, Señor, es que yo no tengo a nadie más a quien ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Pero si lo que usted tiene nada más es una religión externa que le gustaba mucho, pero de pronto se le complicó, entonces usted sí buscará alguna otra alternativa. El apóstol Pablo está hablándole aquí, dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando hablamos de postreros tiempos debemos tener bien claro que los postreros tiempos ya iniciaron desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Usted lo pueden leer en Hebreos 1, que dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que nos dice, la venida de Cristo al mundo es el inicio de los últimos tiempos. Y Él viene, es crucificado, muerto, sepultado, resucita y finalmente asciende y está a la diestra del Padre reinando. Todo ese último espacio de la historia es los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Pero para poder determinar qué es apostatar de la fe, necesitamos saber cuáles son esas doctrinas esenciales de las cuales si usted se desvía está cayendo en apostasía. Porque hay otras doctrinas que sin que estoy diciendo que no sean importantes, no son esenciales y aquellos que las abrazan no están apostatando de la fe. Hay doctrinas en las cuales podemos diferir con nuestros hermanos de la fe de otras denominaciones. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay iglesias cristianas que no usan instrumentos del todo? Y para ellos así debe ser, no hay que usar nada. Bueno, eso no es apostasía, eso es su comprensión del principio que regula la adoración. Nosotros, hay iglesias con las cuales diferimos en la manera de celebración de la cena, en los elementos, pero va usted a decir que porque otra cena no usa exactamente los mismos elementos que nosotros, ¿son apóstatas? Claro que no, y yo creo que la idea la logro transmitir. Hay muchas cosas que son importantes y nosotros las hacemos por convicción, pero no de ninguna manera estamos hablando que esas sean cosas esenciales de la fe cristiana. En cambio, hay doctrinas que son fundamentales, que si usted no las entiende y no las conoce, apostatará eventualmente. Usted tiene que saber qué dice la Biblia de la ley. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el estado del ser humano? ¿Cuál es el evangelio? La gente se llama evangélica y va a iglesias evangélicas sin conocer el evangelio. Y hoy en día, tristemente, tenemos esa posición mayoritaria que dice, las iglesias tenemos que rebosar de amor y tolerancia. No hablemos de nada en lo que podamos estar en desacuerdo. Pero aquí nos dice que es una advertencia que el Espíritu Santo nos hace. El Espíritu Santo. Algo que es tan abusado en algunas partes, pero en otras partes tan ignorado. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que dijo con claridad que vendría esta apostasía, este desviarse de la verdadera fe cristiana. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice el apóstol Pablo, cuando estaban hablando con respecto a la venida de Cristo, que si sería pronto o después, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vean que aquí no habla simplemente de unos cuantos apostatando de la fe, sino de la apostasía. Y habla de algo que parece más generalizado. Nosotros hace 8 días estábamos hablando del misterio de la piedad.
Bueno, así como hay ese misterio de la piedad, hay el misterio de la iniquidad. La realidad de una falsa religión cristiana. Se llama cristiana, pero no lo es. Y tiene muchas ramas. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, se desvían del camino, creen que son cristianos sin serlo, o bien adoptan alguna versión de cristianismo más favorable para ellos, más humanista. Y vean cómo lo describe esa apostasía: escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuchar espíritus engañadores. El primer demonio es Satanás. Y él fue y engañó con seducción a Eva y la convenció. ¿De qué la convenció? Pensemos bien, ustedes conocen la historia muy claramente. ¿De qué convenció Satanás a Eva? De que ella tenía un concepto equivocado de Dios. Dios no es como usted piensa, ¿sabe? Lo que pasa es que Dios sabe que si usted come de este árbol, será como Él. Y Él no quiere que usted sea como Él. El engaño de Satanás es que tengamos un concepto equivocado de Dios. Ese es un espíritu engañador. Y no solo en eso, sino en cualquier cosa. Si usted tiene un concepto equivocado de Dios, ese concepto equivocado de Dios es diabólico, es satánico, es el espíritu engañador que lo ha hecho creer que Dios es como Dios no es. Esa palabra, espíritus engañadores, también se puede traducir como impostores, es decir, los que falsifican la verdadera religión, de lo cual tenemos mucho. Otra traducción también puede ser espíritus vagabundos. Lo que hay detrás de esa traducción es esto. Solía suceder en los pueblos antiguos y ese tipo de hombres que iban pueblo por pueblo vendiendo un nuevo producto novedoso que sirve para todo, que es buenísimo, y la gente va y quiere eso. Bueno, así es como actúan los espíritus engañadores. Nos da un método novedoso para alcanzar la felicidad. Oigan, métodos novedosos que nadie había entendido ahora, pero mire, yo se lo estoy dando. Nada más tiene que dar una ofrenda de cuánto para alcanzar la felicidad. Espíritus engañadores. También son espíritus de error, interpretaciones equivocadas de la Biblia. Mis estimados hermanos, tenemos que ser conscientes entonces de que decir yo creo la Biblia no es suficiente, porque esos espíritus engañadores dicen que ellos creen la Biblia. Ahora, ¿cómo la están interpretando? Es otra cosa. Y por eso es que nosotros con honestidad confesamos nuestra fe y decimos que creemos. La Biblia dice que estos engañadores se visten como ángeles de luz. Miren, hermanos, esto es lo que lo complica tanto, porque si fuera que los espíritus engañadores y esas doctrinas vienen con una gente que es horrible y que tiene cuernos y que es de ese color, como los pintan, no los oímos. Pero aquí lo que la Sagrada Escritura dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15 es: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Eso es lo que lo complica, que hay un buen disfraz. Y ese disfraz es como el enemigo sabe y le ha observado a usted, y él sabe qué es lo que a usted le interesa, le va a salir con el disfraz engañoso que usted quiere. Por eso es que hay tantas clases de iglesias.
algunas de las cuales no son iglesias, sino como lo dice la Sagrada Escritura, y es la Sagrada Escritura la que les dice, no son iglesias, sinagogas de Satanás. Qué feo suena, ¿verdad?, decir esas palabras, pero está ahí en la Biblia. Y Jesucristo le escribe así en Apocalipsis, cuando le escribe a las iglesias, les dice, has encontrado a los que son engañadores, no son verdaderamente judíos, cristianos, sino sinagoga de Satanás. Pero ahí es donde está el problema. Entonces, si la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, debe conocer bien la verdad para poder defenderla. Porque Satanás no vendrá así con su feo aspecto, vendrá con su mejor aspecto. Y serán personas que se disfrazarán como ministros de Cristo. Cuando dice que son doctrinas de demonios, debemos entender esto. Detrás de todo error está el diablo, pero también detrás de cada una de esas cosas está nuestro pecado. Porque si a usted le vienen con otro evangelio diferente del que habéis recibido, decía el apóstol Pablo, bueno, ahí está la oferta, pero usted lo va a aceptar. Usted tiene que conocer la verdad. Y el que es de la verdad va a poder reaccionar. Es, no, hay algo que no me suena. Yo no sé tanto de la Biblia, pero eso que estoy oyendo, voy a ir. Y Dios, por su palabra y por los guías que Él puso para guiar su rebaño, le dará luz y le dará a entender. Casi caigo en una trampa, pero no es así. Y bueno, igual debo recordar esto, que no toda doctrina es igual de dañina. Hay iglesias que lamentablemente han adoptado, no solo esas cositas leves que les digo, con respecto al culto o así, sino han adoptado doctrinas que son dañinas y que con el tiempo verán el fruto. Pero hay grados en cuanto a dañino. Mientras usted no se salga de lo que nosotros llamamos, es una palabra que hay que usarla y aprender el significado, ortodoxia. Es decir, hay una serie de cosas que sí son esenciales, de las cuales no podemos salirnos, que es la que nos une a la iglesia de todos los siglos. Podemos diferir en otras cosas como hermanos diversos, pero no podemos salirnos de aquellas cosas que son esenciales. Pero sí, detrás de todo error hay daño. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué es el universalismo? Hay una cierta manera de interpretar que dice que Cristo murió por todos, pero que la salvación se hace efectiva solo si usted acepta a Cristo. Hay hermanos que creen así. Y eso les va a llevar a problemas, pero no dejan de ser hermanos, aunque crean de esa manera, que Cristo murió por absolutamente todos los que han vivido o vivirán. Y que esa salvación solo depende de si usted acepta o no. Nosotros no creemos así, ¿verdad? Pero eso trae daño a esa iglesia. Ahora, ese mismo universalismo lleva a otra cosa. Hay quienes llegan al punto de decir que como ya Cristo murió por todos, al final todos serán salvos. Y ellos dicen que sí, que todos, al final no habrá nadie que se condene. Y entonces, ¿qué hace eso en la vida de la persona? Esa doctrina sí daña. Entonces, cuando hablamos de doctrinas de demonios, no estamos hablando de satanismo. Yo sé que hay gente que le gusta todo ese satanismo y hasta, de hecho, vi a alguien de esos famosos, fue algo que me llegó ahí providencialmente, donde creo que era un actor o algo así, públicamente le dio gracias a Satanás para realizar el papel que se le dio. Y yo lo tuve que ver 2 veces. Esto es lo que estoy oyendo. Dice, sí, le agradeció a Satanás. Pero no es solo eso la doctrina de demonios. Esa claramente que es doctrina de demonios. Y esa es la que menos nos dañaría a nosotros, porque evidentemente es doctrina de demonios y yo me alejo de eso. Pero cuando esa doctrina de demonios viene disfrazada, eso es lo más terrible. Y el peor disfraz es eso, cuando se disfraza de piedad
pero nos hace perder nuestra mirada de Cristo y de la cruz. Y cuando estoy diciendo la cruz, no estoy hablando de esa cruz física que es un símbolo. Estoy hablando del sacrificio del Hijo de Dios, cuando Él bebe la copa de la ira divina. Todo lo que a usted le aparte de Jesús y de su sacrificio, eso es diabólico. Y no estoy hablando tampoco solamente de herejías de sectas, sino que el error se va metiendo en los seminarios, en libros. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? En 2 Timoteo 3:13 dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán, oigan esto, de mal en peor, engañando y siendo engañados. De mal en peor, engañando y siendo engañados, creyéndose ellos mismos sus mentiras. Ya no son sensibles. Imagínense, ellos mismos están engañados. Ahora pregunto, porque qué fácil siempre cuando hablamos de ellos, los demás, los malos, que están mal. ¿Es usted sensible a la posibilidad de que usted esté equivocado? Repito esta pregunta: ¿qué tan sensible es usted a la posibilidad de estar usted equivocado y creer que usted sí es cristiano cuando no lo es? ¿O tendrá usted esa conciencia tan cauterizada, así, tan quemada, como lo dice así, que usted ni siquiera acepta el reto de decir: voy a revisar mi cristianismo con la Biblia, a ver si de verdad lo que yo creo de Dios es lo real, lo que creo de mí mismo, lo que creo de Cristo? Porque algunos no están dispuestos, y la terquedad es tan grande que dice: yo esto es lo que creo y ya está. No es porque tienen bases bíblicas, no es porque han clamado a Dios ni han dedicado a oración y todo para entender alguna doctrina bíblica, simplemente es por terquedad. Algunos hasta por tradición. Aquí la Sagrada Escritura nos da 2 ejemplos de apostasía. Hay muchísimos más, pero hay 2 que él menciona y yo quiero hacerlos entender. Dice que por la hipocresía de hombres mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es esa conciencia ya insensible, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, ese prohibirán casarse debe aclararse, porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo más bien recomienda en ese momento y por esas circunstancias la soltería. Pero una cosa es recomendar la soltería en ciertas ocasiones que prohibir a las personas casarse. Porque había ya desde esa época una idea que se había metido de que es más santo quedarse soltero. El que se queda célibe o sin pareja nunca, ese es más santo que el que se casó. Y eso la Biblia no lo enseña. De hecho, así es como empieza el monasticismo. La palabra monasticismo viene de una palabra que es monachos o monacos. Mono, ¿se acuerdan? Uno, es que él está solo. Desde el siglo III existe eso. Hombres que dicen: yo me voy a estar solo, me voy a apartar para vivir con Dios, cerca de Dios. Y la idea está bien, y qué lindo el que pudiera pensarlo así. Y de ahí viene el concepto de ermitaño. El ermitaño es el que se iba al desierto, buscaba una cueva, y a eso se les llamaba también anacoretas. La palabra significa realmente separado. Yo me voy a separar de todo. Este mundo está tan lleno de maldad, la gente es tan egoísta, envidiosa, que yo me aparto a vivir solo yo con Dios. Vean que la idea está, parece que la mueve algo bueno, pero no es la clase de separación que nos mandó el Señor. El Señor nos mandó a nosotros influir en los demás, a alumbrar. Usted allá en la cueva, en el desierto, no está alumbrando mucho. Ahora, como les digo, los primeros que lo hicieron, está hasta documentado, fueron gente buena, gente que de verdad quería servir al Señor, y de ahí vienen después las órdenes monásticas, es decir, que ellos crearon hubo gente y dice: yo también quiero vivir como usted está viviendo, separado de tanta materialismo y cosas, y ellos creaban su orden religiosa, y así es como inició esa idea. Pero, ¿qué estaba mal? La idea de que no se puede ser santo ni servirle a Dios casado.
Eso es completamente diferente de lo que pasó después en el catolicismo. Como les digo, desde el siglo III estaba ahí, pero ya en el siglo XI, el Papa León IX y el Papa Gregorio VII ya impulsaron el celibato, tratando supuestamente de combatir la inmoralidad en el clero, es decir, en los sacerdotes. Pero lamentablemente entonces lo que hacen es forzar, y en el Concilio de Letrán de 1123, estos son solo fechas para que vean que está documentado, yo no hablo lo que sea, sino está documentado. El Concilio de Letrán de 1123 y en 1139, y se reafirma en el último concilio, el de Trento, después de la Reforma, que decía, es prohibido al clero casarse. Prohibirán casarse, estaba escrito ahí. No es que lo dieron como opción, es que lo prohibieron, y eso estaba profetizado. Y yo creo, y ustedes pueden tal vez comprobarlo también, que hicieron un mal peor de lo que trataban de combatir. Se suponía entonces que iban a tener como sacerdote solo al que estuviera dispuesto a nunca casarse, a nunca pensar en eso, solo dedicarse a Dios. La idea parece buena, pero no. Llegó a la inmoralidad tal que las concubinas de los sacerdotes eran conocidas. Y hay casos, muchos, de personas que son hijos de sacerdotes, de curas. Así que hicieron un gran daño. Se puede ser santo en el matrimonio. Y, como estaremos viendo en la clase de la primera hora de la escuela dominical, más bien el matrimonio es lo que Dios usa para santificarnos. Porque somos egoístas y al vivir casados tenemos que aprender a no ser egoístas y a no estar pensando solo en nosotros, sino ahora en la esposa, en los hijos. ¿Ven? Entonces no era correcto, más bien se generó un mal terrible. Las estadísticas y noticias de la inmoralidad sexual es espantosa. Ahora díganme, ¿no estaba dicho? La Biblia dice, ¿cómo vamos a prohibir lo que Dios no ha prohibido? Ahora, una cosa es la decisión personal de no hacerlo por circunstancias, eso es aparte. El otro ejemplo que nos da de apostasía es que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Aquí es donde está. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en respuesta de gratitud a Dios. Todas estas cosas se están dando como lo que yo hago para estar bien con Dios. Los ayunos de Cuaresma, esos empezaron hace muchos siglos, pero eran criticados desde cuando eso, y nosotros lo vemos. En el ayuno de Cuaresma la gente lo único que hace es no comer carne, pero de todo lo demás se come en exceso más bien. Entonces eso no es ningún tipo de verdadero ayuno. El ayuno tiene un sentido y es apartarme de algo que es válido y correcto para pasar más tiempo con Dios. Si no ese es el ayuno que usted hace, eso no es ayuno. Pero aquí dice mandarán, y fue impuesto por la Iglesia Católica que no se podía comer carne nunca los viernes. Hasta el Concilio Vaticano II en 1964 pudieron pasar eso solo para la Cuaresma, pero era durante ningún viernes del año se podía comer carne. Esa no es la piedad verdadera. A veces parece que sí, porque usted dice, al ser humano le gusta tener de qué jactarse. Y entonces puede decir, yo nunca como carne en Cuaresma. Y sentir que usted tiene algo de qué jactarse porque hace algún tipo de sacrificio. Pero vuelvo a decir, el gran problema de la religión falsa es confiar en nosotros mismos y no en Jesucristo. En lo que usted hace o en lo que usted deja de hacer. Si así es su religión, usted ha apostatado de la verdadera fe. La verdadera fe nos lleva a poner la mirada únicamente en Jesús y nada más en Él. Porque si en el día del juicio usted confía, aunque sea una pizca, en usted mismo, en lo que usted hizo o dejó de hacer, usted no tenía verdadero cristianismo.
Estos que siguieron no sé si saben, han oído tal vez de los esenios. Los esenios eran una secta judía que de verdad también proclamaba que para estar más cerca de Dios no había ni que casarse y estar apartado. Bueno, por eso se extinguieron. Ya no hay más esenios, porque no se casan, no se pueden reproducir. Esa tergiversación del mensaje, nosotros, nuestro corazón, recuerdan, alguna vez lo dije de esa manera, todos llevamos un fariseo allá adentro que quiere algo para enorgullecerse. Y eventualmente se va a mostrar. La apostasía, ese desviarse del camino, cuando se da, no es repentinamente. Eso que se mostró evidente cuando los que dejan el camino de Cristo y a la iglesia de Cristo ya habían apostatado en su corazón mucho antes. ¿Ven? El problema tenía mucho tiempo de estar ahí. La raíz de amargura estaba desde hacía mucho y se le dejó que creciera hasta que dio sus frutos evidentes apartándose de la verdad del Señor. Y esto es tan triste, pero la advertencia es para todos nosotros. Dice así el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo he oído muchas personas que dicen, no, yo sí que nunca, por ahí nunca. El que piensa estar firme, entonces la pregunta es, ¿piensa usted estar firme? ¿Cuáles son sus convicciones? Debe retar sus convicciones. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Cree que usted en Jesucristo, el Hijo de Dios, cree que no solo podemos llamarle Hijo de Dios, sino Dios hecho hombre? ¿Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Cree que es alguien y no algo? ¿Cree que la única manera en que usted entrará al reino de Dios es por los méritos perfectos de Jesús? ¿O está todavía confiando, aunque sea un poco, en usted mismo? Pero yo le digo, si usted pone su fe verdaderamente en Cristo Jesús y solo en Él, hay una promesa también preciosa que nos dice el apóstol Pedro en su carta. En el primer capítulo, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, y oiga esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vean qué tremendo. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ¿qué pasa con los apóstatas? Que no tenían verdadera fe, porque esa fe es el instrumento de Dios para guardar a los suyos hasta el final. Y eso es lo que dice Judas en su carta, que Él es poderoso para mantenernos, dice. En el versículo 24 de su carta, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, es Dios. Nosotros hemos tenido problemas de deserciones en nuestra iglesia. Para los que no lo saben, se los anuncio. Hay gente que dejó de venir y diferentes razones para ello. ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, el Espíritu decía claramente que algunos apostatarán de la fe. Pero nosotros no sabemos si esas apostasías son definitivas o temporales, porque gloria a Dios existe la posibilidad de que algunos de esos lleguen a reconocer qué hicimos, qué estamos haciendo, en qué momento nos desviamos del camino y Dios en su gracia los traiga de nuevo a la fe de Cristo, lo cual muestra entonces que era una apostasía pasajera, temporal, la cual sí un cristiano verdadero puede experimentar. Pero si esas personas se quedan en su error y en su pecado, lo que están mostrando es que no tenían verdadera fe. Que lo que los unió a nosotros fue cualquier otra cosa. Amistad, les gustaba la música, algo, no querían una iglesia muy escandalosa, quién sabe qué más cosas.
pero no era que tenían la misma fe en Jesucristo que nosotros tenemos, la cual nos sostiene hasta el final. Y entonces yo les pregunto, ¿recibe usted esta palabra que dice que el Espíritu nos dice claramente la posibilidad de que algunos entre nosotros se desvíen del camino? ¿Y cómo? ¿Qué hace usted al respecto? ¿Qué va a hacer para evitar que usted sea uno de ellos? ¿Qué va a hacer para ayudar a otros que no escuchen al espíritu de error que les llevará a la perdición? La verdadera fe descansa por completo, como les digo, en Cristo y lo que Cristo hizo. Y recordamos, un solo camino, no hay otro, un camino a Dios, Jesucristo su Hijo. Que Él nos persevere en esta verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, auxílianos. Sabes que hay muchos errores que nos rodean, que hay espíritus engañadores, que hay doctrinas de demonios, y que nosotros somos torpes y débiles, y si no fuera por tu gracia caeríamos 1000 veces. Te suplico por cada uno aquí, por los que piensan ser creyentes y no lo son en realidad, por los que se están descuidando y piensan que no pueden caer, y por todos te necesitamos, urgentemente. Ven, Señor, y pon tu temor en nosotros, porque aquellos que han salido y que se fueron, jamás pensaríamos, antes jamás hubiéramos dicho que eso iba a ocurrir, y sucedió. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.